Tabulación de datos, representación gráficas. La representación, ¿para qué sirve? Generalmente nos ayuda a tener un panorama amplio sobre una situación planteada y usualmente se utiliza en exposiciones o presentaciones de trabajo donde se requiere ilustrar los datos. Hay distintos tipos de gráficos en estadística. Podemos hablar del gráfico circular, el pictograma, gráfico lineal, gráfico de barra, el histograma, el polígono de frecuencias y las ojivas. Cada uno de ellos pues se adecua a distintas situaciones y lo importante que usted debe saber es que debe siempre representar el eje X y el eje Y con el dato específico de cada gráfico. Tenemos la siguiente situación. Dice que se realizó un número determinado de compras de materia prima. El volumen de la materia prima viene dado en metros cúbicos. Parte de esa información se registró en esa tabla. Observe que me dan la tabla con ciertos datos y lo que me piden es llenarla, ¿verdad? Bueno, siempre en estos ejercicios se recomienda identificar la amplitud porque ese dato me ayuda a calcular otros. Recuerde que la amplitud nosotros la hemos calculado o usado para construir los intervalos, ¿verdad? Pero como aquí ya me dan los intervalos, la amplitud se obtiene sabiendo qué distancia hay en estos números. Y la distancia en este caso es 5, entonces ya puedo decir que mi amplitud es 5. Y ese dato tengo que tenerlo presente. Ahora, creo que es conveniente empezar por la marca de clase, ¿verdad? Sabemos que la marca de clase es un punto medio. Es un punto medio y para calcularla, acuérdense que se suman estos dos datos y se divide entre 2. Entonces, 6 más 10 entre 2, que da 8. Ahora, puedo hacer lo mismo para todas las marcas de clase, pero recuerde que como ya conozco la amplitud que vale 5, lo que voy a hacer es que a este dato le voy a sumar la amplitud, o sea, 8 más 5 es 13. Y a este dato le vuelvo a sumar la amplitud y así sucesivamente voy a obtener de clases. Y ahí las tenemos. Una vez que ya tengo las marcas de clase, pues sería conveniente ahora llenar la frecuencia acumulada. Acuérdese que la acumulada es esta F mayúscula y esta H mayúscula, pero vamos a comenzar por la F mayúscula. Es la acumulada de F minúscula. Acuérdese que para las acumuladas siempre se copia el primer dato, que es esto que está aquí en rojo. Entonces, por fuerza, aquí el primer dato vale 1. Ahora necesito calcular este valor Y. Aquí algo que debo recalcar es que para encontrar estas acumuladas, recuerda usted que se debe sumar cruzado, ¿verdad? Entonces quiere decir que 1 más esta X debe darme este valor Y. Y Y más este 6 debe darme este valor 9 y así sucesivamente. Entonces esa es la estrategia que voy a usar para encontrar ese valor. Observe aquí que, por ejemplo, esta Y más 6 debe darme 9. Y más 6 debe darme 9. Entonces el valor que debe adoptar Y es 3. Entonces ya tengo el valor de Y. Sé que las acumuladas se encuentran sumando cruzado. Una vez que ya tengo que Y vale 3, inmediatamente puedo saber cuánto vale esta X de la frecuencia de F minúscula. Porque 1 más esta X debe darme 3. Y como la Y vale 3, entonces ¿qué valor toma la X? X debe valer 2 porque 1 más 2 debe darme 3. Observe usted que esa misma estrategia voy a utilizar para los otros valores, lo que quiere decir que 9 más algo debía darme 18. Y 18 más algo debe darme 27. Y en este caso ambos valores son 9. Y ahí pues ya tenemos llenado casi toda nuestra tabla, ¿verdad? Vamos a calcular ahora H minúscula, que son las frecuencias relativas, ¿verdad? Y recuerde aquí que H minúscula son porcentajes. Lo que quiere decir es que una vez que ya tengo lleno toda la frecuencia, debo saber cuántos datos hay. Aquí hay 27 datos.
Entonces, para llenar las H minúsculas, voy a dividir cada frecuencia entre el número de datos, cada frecuencia entre el número de datos. Y así puedo obtener, por ejemplo, H sub 1, que es 0.37, H sub 3 y H sub 4 y así sucesivamente. Puedo tenerlas todas aquí. Inmediatamente puedo obtener H mayúscula, ¿verdad? Y siempre el primer dato de H mayúscula se copia. ¿Por qué se copia? Porque es una frecuencia acumulada. Recuerden que las acumuladas se copian. Y para obtener las demás columnas, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar cruzado, ¿verdad? Vamos a sumar cruzado y esa sería la estrategia a aplicar. Y ahí obtenemos los valores de H mayúscula. Me piden también encontrar los límites reales. Acuérdense que los límites reales lo que hacemos es que de los intervalos al dato inferior le resto 0.5 y al dato superior le sumo 0.5. Y si hacemos eso con cada intervalo que está aquí, el resultado es el que obtenemos en esta columna de acá. Y de esa forma ya tenemos llena nuestra tabla. Vamos a hacer un ejemplo gráfico y dice que en un solo gráfico dibuje un histograma y un polígono de frecuencia. El histograma, como les dije anteriormente, debemos tener claro cuáles son los ejes. El histograma, el eje Y, siempre es la frecuencia absoluta. Aquí está la frecuencia absoluta. Y el eje X son los límites reales, estos de aquí. Entonces, si usted observa nuestra tabla, siempre vamos a trabajar con la tabla ya hecha, la frecuencia absoluta, aquí están los datos de nuestra frecuencia absoluta, 1, 2, 6, 9, 3. Obviamente aquí uso una escala de 1 en 1, ¿verdad? Esa es la escala que vamos a utilizar aquí. Y en el eje X ocupo los límites reales. ¿Cuáles son los límites reales? Estos son los límites reales. Una escala de 3 en 3, ¿verdad? Pero sabiendo que aproximadamente este es 5.5 y aproximadamente este es 10.5. Aquí está. Entonces usted lo que dice es que en este intervalo, ¿qué frecuencia le corresponde? 1. Por eso el rectángulo se dibuja hasta esta altura. Mire. El límite dice que de 10.5 a 15.5, ¿qué frecuencia le corresponde? 2, por eso estaba hasta 2. Por ejemplo, la última. El intervalo de 25.5 a 30.5, ¿qué frecuencia le corresponde? 9. Por eso ambas se repiten hasta 9. Solo es de ir construyendo los intervalos. Observe que para dibujar el polígono, el eje Y del polígono es la frecuencia absoluta, es la misma. Pero lo que cambia en el polígono es el eje X. El eje X ahora es la marca de clase. Según nuestra tabla que teníamos anteriormente, las marcas de clase son estas, ¿verdad? Entonces, vamos a ir usando nuestra escala, ¿verdad? 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, ¿verdad? Esas son nuestras marcas de clase que las tenía ya aquí. ¿Verdad? Observe que en 33, como no sale el intervalo, es 0, ¿verdad? Entonces, en 3, ¿verdad? Como ese dato tampoco está, es 0. Quiere decir que, por ejemplo, el primer dato es 8, la marca de clase es 8, ¿verdad? Con una frecuencia 1. Usted solo va a unir las marcas de clase con la frecuencia, la marca de clase con la frecuencia. Por ejemplo, en la marca de clase 28, ¿qué frecuencia tiene? En la marca de clase 28, según nuestra tabla, tiene una frecuencia 9 y por eso aquí se visualizaba que ambas quedan en 9. Podemos responder preguntas, ¿verdad? Dice cuántas compras se realizaron entre 16 y 25 metros cúbicos. Recuerda que este es un volumen, ¿verdad? Entonces, para responder siempre a las preguntas, vamos a hacer uso de nuestra tabla. Dice cuántas compras se realizaron entre 16 y 25 metros cúbicos. Aquí, pues, podemos visualizar que el volumen de 16 a 25 me toma estos dos intervalos. Entonces, como me están preguntando cuántas compras, en realidad me están preguntando la frecuencia. Y entre los dos suman 15. Entonces podemos decir que se realizaron 15 compras. Muchas gracias.